En este video voy a revisar el primer combate naval que ocurre en la Guerra del Pacífico y es del 12 de abril de 1879. Entonces vamos a revisar cómo es que ocurre esta batalla. Revisemos rápidamente la geografía, los mapas de la zona en conflicto. Recordemos que Chile había ocupado el 14 de febrero de 1879 la localidad de Antofagasta. Todo esto es la costa, antiguamente costa peruana, ¿no? Antofagasta, Mejillones y Cobija, hasta Lo Rojo, que es el río Loa. Este sector del río Loa es el que hacía el límite con Perú. Y luego, de aquí hacia arriba, todo esto es Perú. Y Bolivia, todo esto. Bueno, aquí está, en esta línea es el paralelo 23 y esta es el paralelo 24. El Tratado de 1866 establecía que este era el límite entre Chile y Bolivia, el paralelo 24. Pero a raíz de el conflicto de los 10 centavos y el desconocimiento de los tratados, entonces Chile indica, bueno, que también desconoce este tratado del paralelo 24 y por lo tanto ahora es el paralelo 25, el nuevo límite. Bueno, Chile ocupa el Antofagasta el 14 de febrero, dijimos, y prácticamente tiene toda la zona occidental de la cordillera de los Andes hacia el Océano Pacífico, que zona boliviana, la tiene pacificada, controlada. El combate, recordemos, el 23 de marzo fue la batalla de Calama o de Topater, y allí finalmente se termina por controlar toda esta zona. Entonces, está el problema con Perú. En el 5 de abril, entonces Chile establece un bloqueo naval a Iquique, ¿cierto? Y está la mayor parte de su flota localizada en este bloqueo. Lo que ocurre entonces es que llegan noticias de que el gobierno peruano desde Lima habría enviado a la flota a bombardear Antofagasta. Y entonces la autoridad chilena envía 2 buques, una pequeña flota, a proteger Antofagasta, manteniendo el resto de la flota el bloqueo naval en Iquique. Entonces, revisemos qué ocurre entonces cuando llegan estas embarcaciones a Antofagasta. El 7 de abril de 1879, 2 de las naves que participaban del bloqueo de Iquique, el Cochrane, Acorazado y la Magallanes, pusieron rumbo a Antofagasta, donde arribaron el día 9. Entonces están estas 2 embarcaciones en Antofagasta, pero todo tranquilo acá en Antofagasta, y se queda acá en Antofagasta el Cochrane, y la Magallanes regresa a Iquique con un mensaje del presidente chileno al ministro que se encontraba en el Blanco Encalada, no, en el otro acorazado, en el bloqueo de Iquique. Entonces, tengo aquí aproximadamente la ruta de la Magallanes, ¿cierto? Cuando retorna a Iquique. Entonces, vamos a ponerlo esto aquí. Y dice, el 11 de abril, la Magallanes, al mando del capitán de fragata La Torre, zarpó a las 21:30 de Antofagasta hacia Iquique. Emilio Sotomayor, que era el oficial encargado de la plaza de Antofagasta, el chileno, había recibido un telegrama a través del telégrafo del presidente Aníbal Pinto, chileno, dirigido a Rafael Sotomayor, el hermano, que era el ministro de guerra, que estaba, ya les digo, en Iquique, en el bloqueo,
estaba justamente en el blindado Blanco Encalada y era un sobre cerrado. Y entonces le solicitan a la Magallanes que haga llegar esa información al ministro y por lo tanto se devuelvan, y de paso, además, ver si hay buques guaneros a la carga entre Guanillos y Pabellón de Pica. Es decir, si había exportación en esta zona del sur de lo que era Perú en esa época. Entonces vamos a revisar, vamos a ubicar Pabellón de Pica, que está acá, ¿cierto? Y vamos a ubicar Guanillos, que es el otro punto importante, acá. Entonces aquí yo más o menos puse la ruta que habría seguido la Magallanes con destino a este sector, ¿cierto? Entre Pabellón de Pica y Guanillos. Ahora, lo que había ocurrido en el intertanto, ¿cierto? Vamos a poner aquí a la Magallanes a las 9:30 de la mañana del día 12 de abril. Lo que había ocurrido es que efectivamente de Perú, de Lima, habían enviado hacia Chile, es decir, hacia la zona de conflicto, hacia el sur del Perú, a la Unión y la Pilcomayo, ¿cierto? Entonces, el 8 de abril, el presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado, envió a las naves Unión y Pilcomayo desde el Callao, que eran las únicas naves que estaban preparadas en ese momento para salir a navegar. La misión es que deban ubicarse en la ruta Antofagasta-Iquique, entre Antofagasta e Iquique, en este sector, para atacar las líneas de abastecimiento chilenas, para evitar de que el bloqueo se siga manteniendo y para evitar que Chile se haga fuerte en la zona peruana. Mandaba la división al capitán de navío García en la Unión, y habían, bueno, otros comandantes en la Unión, y llegaron entonces a Guanillos el 12 de abril, aquí, a este punto. Entonces vamos a trabajar sobre esta área, ¿cierto? Aquí en Guanillos. Ese mismo día entonces habían llegado de madrugada y rápidamente ellos siguieron hacia el sur y a las 9:30 de la mañana se ubicaban en esta zona, ¿sí? Bastante cerca de la Magallanes. Vamos a ubicar dos puntos más, que es Punta de Arena, este punto de acá, para identificar mejor dónde se encontraba a las 9:30 la Unión y la Pilcomayo. Y vamos a ubicar también Punta Chipana, que se ubica en este sector y que le da el nombre a esta batalla, aunque no sé por qué se eligió ese punto, porque probablemente, bueno, vamos a ver que tiene alguna relación con la batalla misma. Este es la desembocadura del río Loa, ¿no? Que hace de límite entre lo que era Perú y Bolivia en ese momento. Muy bien, entonces la Magallanes se desplaza hasta este punto a las 10:30 y por aquí entonces divisa que, vamos a poner esto acá, a las 10:30 la Magallanes divisó los humos de la división peruana pegados a la costa, esto de acá, al sur del río Loa, efectivamente. Inmediatamente maniobró al oeste y luego al norte nuevamente. Entonces, en ese momento, estas naves divisan también a la Magallanes y inmediatamente ordenan su caza. La Magallanes tenía un andar de 11 nudos, al igual que la Unión, pero la Pilcomayo era un poco más lenta, 10 nudos. Entonces, aquí se pone más o menos la ruta que siguió la Magallanes, ¿cierto? Inmediatamente dobla, se interna en el océano. La
persigue la Unión y la Pilcomayo, ¿cierto? Salen a la caza y entonces la Magallanes se encontraría a las 11:15 en este punto e indica que la Unión hizo un tiro de pólvora, con lo que se dio inicio al combate a las 11:15 de la mañana. No puse la Unión y la Pilcomayo para no poner tanta cosa en el mapa, pero más o menos se puede seguir siguiendo a la chilena y entendiendo que las otras dos embarcaciones la están persiguiendo. La Unión tenía sus cañones en los costados y no realizó disparos, pero la Pilcomayo rompió los fuegos a las 11:30 a una distancia de 3.600 metros con una granada que cayó cerca de la popa chilena y causó averías en el casco. La Magallanes no responde el fuego de la cañonera peruana para concentrar su escaso armamento sobre la corbeta. La Unión, que se puso a tiro de cañón, no pudo efectuar sus disparos porque fallaron los estopines. Estas fallas también se habían presentado en 1865. Entonces las naves ya están bastante cercas unas de las otras. La Magallanes ya a las 12 del día se ubica más o menos por este sector. Después de 4 a 6 disparos de la Unión, la Magallanes abrió fuego a las 12 sobre la Unión a una distancia de 2.300 metros, pero el disparo pasó por encima de la corbeta peruana. La Magallanes hizo fuego con su cañón de 115, para lo cual se giró sobre su cureña, pero como la boca de fuego daba justo sobre su lancha a vapor, que ya había sido dañada por el fuego peruano, la torre, el comandante, ordenó arrojarla al agua, la lancha. La Magallanes no respondió al fuego de la cañonera Pilcomayo porque estaba por la popa, fuera del sector de tiro de su artillería. Entonces, claro, estamos a la altura de Punta Chipana, cuando el combate estaba en su máximo fragor. A las 14 horas, y ya estamos en este punto, fíjense que ya estamos cerca de Iquique, estamos ya cerca de Iquique, a las 14 horas, dice, bueno, 12:55, al tiempo que la Magallanes disparaba con su cañón de 115 libras, una bocanada de humo blanco salió de la Unión, que se pensó desde el buque chileno que era producto del impacto, pero era un escape de vapor de las calderas por exceso de presión. Desde las 13 horas, la Pilcomayo se quedó fuera de alcance de tiro y se fue rezagando hasta quedar a 5 millas de distancia. El combate continuó hasta las 13:40, cuando la distancia entre la Unión y la Magallanes era de 3.500 metros. La persecución continuó hasta estar a 5 horas de Iquique. A las 14 horas, cuando ya estaban muy cerca de Iquique, la Unión cambió rumbo a babor para reunirse con la Pilcomayo y disparó sus últimos tiros con la batería de estribor. Con eso entonces finalizó la batalla. La Magallanes logra entonces eludir a sus perseguidores y llega a Iquique sin novedad, entrega su encomienda y las embarcaciones peruanas regresan rápidamente al norte, una al Callao y otra a Arica, por reparaciones. Y esa es entonces la breve revisión de la primera batalla naval que se realiza en el marco de la Guerra del Pacífico. Un día 12 de abril de 1879, combate naval de Chipana.